Camilo VI caminaba por las calles de Alcoy en una tarde de septiembre de 1978. Había vuelto a su ciudad natal para visitar a su familia, para recordar de dónde venía, para reconectarse con las raíces que la fama a veces borra. Tenía 32 años y era una de las estrellas más grandes de España. Sus discos vendían millones. Su nombre llenaba titulares. Pero en Alcoy, en las mismas calles donde había crecido, seguía siendo solo Camilo. El hijo de Joaquina. El chico del barrio. Caminaba sin rumbo fijo, observando cómo algunas cosas habían cambiado y otras permanecían exactamente igual. Las mismas casas. Las mismas tiendas. Las mismas plazas donde había jugado de niño. Y entonces vio algo que lo detuvo en seco. Un niño. Sentado en la entrada de un edificio. No tendría más de 8 años. Estaba descalzo. Su ropa estaba rasgada. Y en sus manos sostenía un trozo de pan duro que comía lentamente, como si fuera lo único que tendría ese día. Camilo se acercó. El niño levantó la vista. Había miedo en esos ojos. El miedo de quien está acostumbrado a que lo echen, a que lo ignoren, a que lo traten como si fuera invisible. «Hola», dijo Camilo suavemente. El niño no respondió. Solo lo miraba. «¿Cómo te llamas?» «Antonio», susurró el niño. «Mucho gusto, Antonio. Yo soy Camilo». Una pausa. El niño no reconoció el nombre. ¿Por qué lo haría? Probablemente no tenía radio. Probablemente nunca había visto un disco. «¿Por qué no estás en la escuela, Antonio?», preguntó Camilo. El niño bajó la mirada. «Mi mamá no tiene dinero». «¿Y tu papá?» «Se fue». Camilo sintió algo apretarse en su pecho. Reconocía esa historia. Era demasiado familiar. Él había crecido sin padre. Había visto a su madre trabajar hasta romperse para darle de comer. Había conocido esa pobreza que te marca para siempre. «¿Tienes hambre?», preguntó Camilo. Antonio asintió tímidamente. Camilo lo llevó a una cafetería cercana. Le compró comida. Pan fresco. Jamón. Queso. Un vaso de leche. Vio cómo el niño comía con una urgencia que dolía observar. Y mientras Antonio comía, Camilo pensaba. Pensaba en su propia infancia. En las veces que había tenido hambre. En la vergüenza de no tener zapatos. En el dolor de ver a otros niños ir a la escuela mientras él trabajaba. Pero también pensaba en la suerte que había tenido. Alguien le había dado una oportunidad. Su madre primero. Luego otros. Personas que creyeron en él cuando no había razón para creer. Y esas oportunidades lo habían salvado. Lo habían convertido en quien era. «Antonio», dijo Camilo cuando el niño terminó de comer. «Quiero que vuelvas a la escuela». «No puedo. Ya te dije que... yo voy a pagar». El niño lo miró confundido. «¿Por qué harías eso?». Camilo sonrió. «Porque alguien lo hizo por mí una vez. Y ahora me toca pasarlo adelante». Esa tarde, Camilo fue a la escuela local. Habló con el director. Preguntó cuánto costaría la educación de Antonio. Libros, uniformes, colegiatura, todo. Y lo pagó. En efectivo. Ahí mismo. Pero antes de irse, le dijo algo al director que era muy importante. «Nadie puede saber que fui yo. Antonio no puede saberlo. Su familia no puede saberlo. Si alguien pregunta, dígales que es una beca anónima». «¿Por qué el secreto?», preguntó el director. «Porque no quiero gratitud», respondió Camilo. «Solo quiero que el niño tenga una oportunidad». Esa noche, en su hotel, Camilo no podía dormir. Pensaba en Antonio. Pero también pensaba en todos los otros Antonios. ¿Cuántos niños como él había en Alcoy? En España. En el mundo. Niños con talento. Con potencial. Pero sin oportunidades. Tomó una decisión. Al día siguiente llamó a su contador, un hombre de confianza llamado Fernando. «Necesito que crees algo», le dijo. «¿Qué cosa?». «Un fondo. Anónimo. Para pagar la educación de niños pobres en Alcoy». «¿Cuántos niños?». «Todos los que podamos. Empieza preguntando en las escuelas. Encuentra a los niños que tienen buenas calificaciones pero no tienen dinero. Y págales todo. Desde primaria hasta que terminen sus estudios». «Camilo, eso va a costar». «No me importa cuánto cueste. Tengo dinero. Mucho más de lo que necesito. Quiero usarlo para algo que importe». Fernando se quedó en silencio un momento. «¿Estás seguro?».
Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Así comenzó el proyecto más secreto de la vida de Camilo VI. Fernando creó un fondo bajo el nombre Fundación Educativa Anónima. Nadie sabía quién lo financiaba. Ni los niños, ni sus familias, ni siquiera los directores de las escuelas. Solo Fernando sabía la verdad. Y cada mes, sin falta, Camilo transfería dinero al fondo. Miles de pesetas. Decenas de miles. Cientos de miles. No importaba. Porque no era sobre el dinero. Era sobre las vidas que ese dinero podía cambiar. El primer año, la fundación ayudó a 15 niños. Antonio fue el primero. Pero pronto hubo más. María, una niña de 9 años con talento para las matemáticas. José, un chico de 10 años que quería ser médico. Carmen, una adolescente que soñaba con ser maestra. Todos ellos recibían la misma carta. Ha sido seleccionado para una beca educativa completa. Todos sus gastos están cubiertos. Estudie duro y haga que valga la pena. Ninguno sabía de dónde venía el dinero. Algunos pensaban que era el gobierno. Otros pensaban que era la iglesia. Nadie imaginaba que era una estrella de rock que había decidido devolver algo al lugar que lo había formado. Camilo seguía de gira. Seguía grabando discos. Seguía siendo famoso. Pero ahora había algo más en su vida. Algo que le daba sentido más allá de los escenarios y los aplausos. Cada 2 o 3 meses, Camilo llamaba a Fernando. ¿Cómo van los niños?, preguntaba. Y Fernando le daba reportes. Antonio estaba sobresaliendo en la escuela. María había ganado un concurso de matemáticas. José había entrado a la secundaria con las mejores calificaciones de su clase. Están floreciendo, decía Fernando. Gracias a ti. No, corregía Camilo. Gracias a la oportunidad. Yo solo abrí la puerta. Ellos son los que están caminando. Los años pasaron. El programa creció. Para 1983, 5 años después de empezar, la fundación estaba ayudando a 42 niños. Para 1988, eran 78. Para 1993, 15 años después de esa tarde cuando Camilo vio a Antonio en la calle, el número había llegado a 127. 127 niños cuyos libros estaban pagados, cuyos uniformes estaban pagados, cuya educación estaba garantizada. Y ninguno de ellos sabía que el benefactor era el hombre cuyas canciones sonaban en la radio. Camilo guardaba el secreto celosamente. Cuando sus amigos le preguntaban cómo gastaba su dinero, hablaba de su casa, de su estudio de grabación, de sus inversiones. Nunca mencionaba la fundación. Cuando los periodistas preguntaban sobre caridad, Camilo desviaba la conversación. Hay muchas organizaciones buenas, decía. La gente debería donar donde pueda. Pero nunca admitía que él era uno de los donantes más generosos. Porque no quería crédito. No quería reconocimiento. Solo quería que los niños tuvieran lo que él casi no tuvo. Una oportunidad. En 1993, algo cambió. Fernando, el contador que había manejado el fondo durante 15 años, estaba organizando archivos viejos. Buscaba documentos fiscales de años anteriores. Y encontró una carpeta que no recordaba haber visto antes. La abrió. Adentro había listas. Nombres de niños. Cantidades pagadas. Escuelas contactadas. Y al final, una cifra total que lo dejó sin aliento. En 15 años, Camilo había gastado más de 20 millones de pesetas. 20 millones. En educación para niños que nunca conoció. Fernando no podía creerlo. Sabía que Camilo era generoso. Pero esto era otra cosa. Llamó a Camilo esa noche. Acabo de ver los números totales, dijo. ¿Y? Camilo, has gastado una fortuna. ¿Los niños están bien? Sí, pero... Entonces no es una fortuna desperdiciada. Pero es tanto dinero. Si la gente supiera. Nadie puede saber, interrumpió Camilo firmemente. Ese fue siempre el trato. Anonimato total. Lo sé, pero... Fernando, prométeme algo. ¿Qué? Que esto se queda entre nosotros. No solo ahora. Para siempre. Cuando yo muera, cuando tú mueras, este secreto muere con nosotros. Fernando hizo una pausa. ¿Estás seguro? Esto es algo de lo que deberías estar orgulloso. Estoy orgulloso, dijo Camilo. Pero no necesito que nadie más lo sepa. La satisfacción de ver a esos niños tener oportunidades es suficiente para mí.
Fernando guardó el secreto. Durante años más, el fondo continuó. Incluso cuando la carrera de Camilo empezó a desacelerarse en los años 90. Incluso cuando sus ingresos ya no eran lo que habían sido. Camilo seguía mandando dinero. Porque había hecho una promesa. No a Fernando. No a los niños. Sino a sí mismo. La promesa de que mientras pudiera, ningún niño en Alcoy perdería oportunidades por falta de dinero. En 2015, 2 años antes de la muerte de Camilo, algo extraordinario pasó. Un hombre de 45 años llamado Miguel Serrano estaba dando una conferencia médica en Madrid. Era un oncólogo respetado. Jefe de departamento en uno de los mejores hospitales de España. Durante la conferencia, alguien le preguntó sobre su historia. ¿Cómo había llegado tan lejos? Miguel podría haber dado una respuesta simple. Trabajo duro. Dedicación. Suerte. Pero ese día decidió contar la verdad. Vengo de Alcoy, empezó. De una familia muy pobre. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Mi madre trabajaba limpiando casas. Apenas teníamos para comer. Hizo una pausa. Cuando tenía 8 años, recibí una carta. Decía que había sido seleccionado para una beca educativa. Que todos mis gastos estaban cubiertos. Desde ese día hasta que terminé la universidad, nunca tuve que preocuparme por libros, uniformes, nada. ¿Quién pagó la beca?, preguntó alguien. No lo supe durante años, respondió Miguel. La fundación era anónima. Pero hace unos meses, investigué. Seguí el rastro del dinero. Y descubrí algo que me dejó sin palabras. El auditorio esperaba. Camilo Sesto. El cantante. Él pagó mi educación. Y no solo la mía. La de 127 niños de Alcoy. Durante 15 años. Sin decirnos nunca quién era. El silencio en el auditorio era absoluto. Nunca lo conocí, continuó Miguel. Nunca hablé con él. Pero ese hombre cambió mi vida. Me dio la oportunidad de convertirme en quien soy. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. Sin buscar reconocimiento. Sin querer crédito. Miguel se detuvo. Las emociones lo abrumaban. Así que quiero decir públicamente, aunque sé que él probablemente nunca lo vea, gracias, Camilo. Gracias por creer en un niño que no conocías. Gracias por darme un futuro. La historia se volvió viral. Los medios la recogieron. Camilo Sesto, el benefactor secreto. Reporteros trataron de contactar a Camilo para confirmar. Pero Camilo, que para entonces tenía 70 años y vivía retirado, no respondió a ninguna solicitud. Su representante solo dio una declaración breve. El señor Sesto no tiene comentarios sobre este asunto. Pero Fernando, el contador que había guardado el secreto durante tanto tiempo, decidió hablar. Es cierto, confirmó. Camilo hizo exactamente lo que el doctor Serrano dice. 127 niños. 15 años. Y lo hizo en completo secreto porque no quería crédito. Solo quería ayudar. Los periodistas preguntaron por qué. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanta generosidad? Fernando repitió las palabras que Camilo le había dicho décadas atrás. Porque cuando era niño y no tenía nada, alguien le dio una oportunidad. Y solo estaba pasándola adelante. La revelación cambió como la gente veía a Camilo. Siempre había sido famoso por su música. Por su voz. Por sus conciertos legendarios. Pero ahora era algo más. Era un héroe. No del tipo que busca atención. Sino del tipo que trabaja en silencio. Que cambia vidas sin esperar aplausos. Otros de los 127 niños empezaron a aparecer. Ana, ahora abogada, que defendía casos pro bono para familias pobres. Camilo me enseñó que cuando tienes, das. Así de simple. Carlos, ahora maestro, que había dedicado su vida a educar en barrios marginales. Recibí una oportunidad gratis. Ahora es mi turno de darla. Patricia, ahora ingeniera, que había creado un programa de becas inspirado en el que la había ayudado. Camilo empezó una cadena. Y esa cadena nunca va a terminar. 127 personas. 127 vidas cambiadas. Pero no solo eso. Porque cada una de esas personas tocó otras vidas. Miguel salvó pacientes. Ana defendió inocentes. Carlos educó niños. Patricia creó oportunidades. El impacto de lo que Camilo había hecho no podía medirse. No era solo 127 vidas. Era cientos. Miles.
Una ola que seguía expandiéndose décadas después. En 2017, cuando Camilo tenía 71 años y su salud se deterioraba, algo hermoso pasó. Más de 50 de los 127 niños, ahora adultos, se reunieron en Alcoy. Médicos, abogados, maestros, ingenieros. Todos querían verlo una última vez. Todos querían agradecerle en persona. Miguel Serrano organizó la reunión. Consiguió la dirección de Camilo. Y un domingo de octubre, 50 personas tocaron su puerta. Camilo abrió. Y se quedó sin palabras. Somos nosotros, dijo Miguel. Los 127. Bueno, los 50 que pudimos venir hoy. Camilo los miró. No sabía qué decir. ¿Cómo? Investigamos, explicó Ana, ahora abogada. Seguimos el rastro del dinero. Y descubrimos que fuiste tú todo este tiempo. Camilo bajó la mirada. No tenían que hacer esto. Sí teníamos, dijo Carlos, ahora maestro. Porque nunca pudimos agradecerte. Y queremos que sepas algo. Los 50 entraron a su casa. Llenaron su sala. Y uno por uno, le contaron sus vidas. Miguel, soy oncólogo jefe en el Hospital La Paz. He salvado cientos de vidas. Pero solo porque tú salvaste la mía primero. Ana, defiendo casos pro bono para familias que no tienen recursos. Porque alguien me defendió cuando yo no tenía nada. Carlos, enseño en barrios marginales. A niños como yo fui. Porque tú me enseñaste que la educación es el camino. Patricia, soy ingeniera. Y cada año becas a 10 estudiantes de mi propio bolsillo. Porque aprendí de ti que cuando tienes, das. Historia tras historia. Vida tras vida. Camilo escuchó llorando. Yo solo quería ayudar, susurró. Hiciste más que ayudar, dijo Miguel. Cambiaste el curso de 127 vidas. Y esas 127 vidas están cambiando miles más. Antes de irse, los 50 hicieron una promesa. Nos vamos a reunir cada año, dijeron. Y cada año vamos a ayudar a más niños. Juntos. Como tú nos ayudaste a nosotros. No necesitan hacer eso, dijo Camilo. Sí necesitamos, respondió Miguel. Porque esto no puede morir contigo. Esto tiene que continuar. Y continuó. Desde 2017, cada octubre, los 127 se reúnen en Alcoy. Los que pueden ir, van. Los que no pueden, contribuyen de otras formas. Juntos, han creado un sistema. Cada uno identifica niños en sus propias ciudades. Niños con potencial pero sin recursos. Y les dan exactamente lo que Camilo les dio. Libros, uniformes, colegiaturas, todo pagado. No crearon una fundación oficial. No pusieron nombre legal. Solo se organizan entre ellos. Comparten recursos. Se apoyan mutuamente. Es más personal así, explica Miguel. Tal como Camilo lo hizo. Desde 2017 hasta hoy, han ayudado a más de 400 niños. Y cada niño que ayudan se convierte parte de la cadena. Cuando se gradúan, cuando consiguen trabajos, ellos también ayudan a otros. La ola que Camilo empezó en 1978 no se ha detenido. Se ha multiplicado. 127 se convirtieron en 400. 400 se convertirán en miles. Y todo porque un hombre decidió hace décadas que su éxito solo tenía sentido si lo compartía. En 2019, cuando Camilo VI murió a los 72 años, más de 80 de los 127 aparecieron en su funeral. Nunca lo habían conocido como benefactor. Pero ahora sabían la verdad. Y querían despedirlo. Miguel dio un discurso. Este hombre nos dio algo que el dinero no puede comprar. Nos dio un futuro. Nos dio la creencia de que importábamos. Hizo una pausa. Y lo hizo sin pedirnos nada. Sin querer reconocimiento. Sin esperar gratitud. Porque esa es la definición de bondad verdadera. Los 127 se pusieron de pie. Y en silencio, renovaron su promesa. Iban a continuar lo que Camilo había empezado. Para siempre. Hoy, si vas a Alcoy en octubre, verás algo hermoso. Un grupo de profesionales exitosos reuniéndose en un café. Doctores, abogados, maestros, ingenieros, compartiendo historias, comparando notas, identificando niños que necesitan ayuda. Y alguien que no conoce la historia podría preguntarse qué los une. La respuesta es simple. Todos fueron salvados por el mismo hombre. Y ahora están pasando esa salvación adelante.
generación tras generación. La cadena que Camilo VI empezó con un niño descalzo llamado Antonio se ha convertido en un movimiento. No tiene nombre oficial. No tiene estructura legal. Pero tiene algo más poderoso. Tiene propósito. Y tiene corazón. Camilo VI será recordado por muchas cosas. Su voz increíble. Sus canciones atemporales. Pero quizás su legado más grande no tiene nada que ver con la música. Tiene que ver con 127 niños que se convirtieron en doctores, abogados, maestros e ingenieros. Y que ahora están creando cientos más. Porque Camilo les enseñó la lección más importante. Que cuando tienes éxito, lo compartes. Que cuando tienes recursos, abres puertas. Y que la verdadera grandeza no se mide en discos vendidos. Se mide en vidas tocadas. La historia de los 127 es la historia del bien que se multiplica. De la bondad que no muere. De un legado que no está escrito en mármol sino en corazones. Y mientras haya uno de los 127 vivo, mientras sigan reuniéndose cada octubre, mientras sigan ayudando a niños que no conocen, el espíritu de Camilo VI seguirá vivo. No en discos. No en conciertos. Sino en algo mucho más poderoso. En vidas cambiadas. En futuros creados. En oportunidades dadas. Esa es la historia que Camilo intentó mantener secreta durante 15 años. Pero algunas historias son demasiado hermosas para quedarse escondidas. Y esta merece ser contada. Porque nos recuerda algo que el mundo necesita recordar. Que una persona puede cambiar el mundo. Una vida a la vez. Y que el cambio más grande no hace ruido. Sucede en silencio. Con generosidad. Con amor. Tal como Camilo lo hizo.